416. Neuroimágenes en trastornos neurológicos. El médico que atiende pacientes con síntomas neurológicos cuenta con gran variedad de técnicas de imagen, incluidas la tomografía computarizada, angiografía por tomografía, imágenes de perfusión con tomografía, resonancia magnética, angiografía por resonancia, resonancia funcional, espectroscopia con resonancia, neurografía con resonancia, resonancia por difusión de fascículos, resonancia ponderada para sensibilidad, resonancia con etiquetado de giro arterial y resonancia magnética de perfusión. Además, han mejorado varias técnicas incluyendo las de neuroradiología intervencionista, como la embolización por catéter, trombólisis con recuperación de endoprótesis, colocación de espiral, coil, y endoprótesis en aneurisma, así como muchas técnicas para trastornos espinales, incluida la mielografía por tomografía, fluoroscopia e inyecciones epidurales y en raíces nerviosas a través de orificios intervertebrales y láminas guiadas por tomografía, ablación por radiofrecuencia y parches sanguíneos. Los avances más recientes como la angiografía por tomografía con detector múltiple y la angiografía por resonancia con gadolinio han restringido las indicaciones de la angiografía habitual, que se reserva en la actualidad para personas en quienes es esencial conocer el detalle de vasos finos o en quienes se planean tratamientos intervencionistas. Cuadro 416.1. En términos generales, la resonancia es más sensible que la tomografía para la detección de lesiones en el sistema nervioso central, en particular las de médula espinal, pares craneales y estructuras de la fosa posterior del cráneo. La resonancia por difusión, una secuencia sensible al movimiento microscópico del agua, es la técnica más sensible para detectar un accidente vascular agudo isquémico en el cerebro o la médula espinal. Y también es útil para la detección y caracterización de encefalitis, abscesos, enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, tumores cerebrales y lesiones desmielinizantes agudas. Sin embargo, la tomografía se puede practicar en forma rápida, de tal forma que es el método ideal para la valoración inicial de individuos en quienes se sospecha hemorragia y traumatismo intracraneal o raquídeo. La tomografía también es más sensible que la resonancia para observar los detalles óseos y está indicada en la evaluación inicial de la hipoacusia de conducción, así como en lesiones que afectan la base del cráneo y la bóveda craneal. Sin embargo, la resonancia ofrece información diagnóstica importante sobre las enfermedades infiltrantes de la médula ósea, difíciles de identificar en la tomografía. Tomografía computarizada. Técnica. La imagen de la tomografía es una representación seccional de estructuras anatómicas generada por el análisis en computadora de la atenuación de los rayos X que pasan a través de una sección del cuerpo. Al rotar alrededor del paciente los rayos X, colimados hasta obtener el corte con la anchura deseada, pasan por regiones escogidas del organismo. Los rayos X que no son atenuados por el cuerpo son registrados por detectores sensibles alineados a 180 grados en relación con el tubo de rayos X. Una computadora calcula una imagen de retroproyección desde un perfil de atenuación de rayos X de 360 grados. La mayor atenuación radiográfica, por ejemplo, la que es producida por el hueso, tiene como resultado áreas de gran densidad, imágenes más blancas, mientras que los tejidos blandos como órganos y cavidades llenas de líquido atenúan poco, imágenes más negras, los rayos X y por tanto su densidad es menor. La resolución de una imagen depende de la dosis de radiación, la colimación, espesor del corte, el campo de visión y el tamaño de matriz de la imagen. Un escáner de tomografía moderno es capaz de obtener cortes de tan solo 0.5 a 1 milímetros de espesor con resolución en plano de 0.4 milímetros a una velocidad de 0.3 segundos por rotación. Los estudios completos del cerebro pueden completarse en 1 a 10 segundos. La tomografía de múltiples detectores es el estándar actual. Se colocan uno o múltiples detectores de estado sólido, desde 4 a 320, en extremos opuestos de la fuente de rayos X en múltiples cortes por revolución alrededor del paciente. En el modo helicoidal, la mesa se mueve continuamente a través del rayo que rota, generando una hélice continua de información que se reformatea en varios grosores y planos de los cortes. Las ventajas del rastreo con el detector múltiple son lapsos breves en el uso del escáner, disminución del movimiento del enfermo y de órganos y la posibilidad de generar imágenes dinámicas durante la administración endovenosa del medio de contraste, que pueden utilizarse para la elaboración de angiografías por tomografía de vasos y también imágenes de perfusión con tomografía, figura 416.1b y c.
La angiografía por tomografía puede ser representada en 3 dimensiones para obtener imágenes similares a las de una angiografía, figuras 416-1C, 416-2E y F, también 423. El medio de contraste yodado se introduce por vía endovenosa para identificar estructuras vasculares y defectos en la barrera hematoencefálica que aparecen en trastornos como tumores, infartos e infecciones. En el sistema nervioso central normal, solo los vasos y las estructuras no incluidas dentro de la barrera hematoencefálica, como la hipófisis, el plexo coroideo y la dura madre, muestran mayor contraste después de introducir el material radiológico. Aunque es útil para caracterizar lesiones que ocupan espacio y es esencial para obtener estudios de angiografía por tomografía, la decisión de usar material de contraste siempre debe considerarse con cuidado, ya que conlleva un pequeño riesgo de reacción alérgica y agrega un costo adicional. Indicaciones. La tomografía es el mejor estudio inicial para valorar un cambio agudo en el estado mental, signos neurológicos focales, traumatismo del encéfalo y la columna, sospecha de hemorragia subaracnoidea, e hipoacusia de conducción, cuadro 416-1. La tomografía complementa a la resonancia magnética en la evaluación de la base del cráneo, las órbitas y las estructuras óseas de la columna. En la columna vertebral, la tomografía es útil en la valoración de pacientes con estenosis ósea de la columna vertebral y con espondilosis, pero se prefiere la resonancia en aquellos con déficits neurológicos. La tomografía a menudo se obtiene después de la inyección intratecal de contraste para descartar una fístula de líquido cefalorraquídeo espinal o intracraneal, además de evaluar el espacio subaracnoideo espinal. Mielografía por tomografía, en los síndromes de cirugía espinal fallida. Complicaciones. La tomografía es segura, rápida y fiable. La exposición a la radiación depende de la dosis utilizada, pero en condiciones normales se encuentra entre 2 y 5 milisievert para una tomografía habitual del encéfalo. Debe tenerse cuidado de reducir la exposición cuando se obtienen imágenes de niños, que por lo general se evalúan mejor con resonancia. Con la llegada de tomografía de múltiples detectores, angiografía por tomografía y tomografía con perfusión, deben valorarse los beneficios frente a los riesgos del incremento de dosis de radiación asociadas con estas técnicas. Los programas de cómputo para la reducción avanzada del ruido permiten tomografías diagnósticas aceptables con dosis de radiación 30 a 40% más bajas. Las complicaciones más frecuentes son las relacionadas con el uso de medios de contraste intravenoso. Se encuentran en uso dos amplias categorías de medios de contraste, iónicos y no iónicos, pero en gran medida los medios de contraste no iónicos, más seguros, han sustituido a los compuestos iónicos. La nefropatía por medio de contraste es poco común, pero puede ser consecuencia de cambios hemodinámicos, obstrucción de túbulos renales y daño celular o de reacciones inmunológicas a los agentes radiológicos. Un aumento de la creatinina sérica de al menos 44 micromol por litro, 0.5 miligramos por litro, en las 48 horas siguientes a la administración de contraste a menudo se usa para definir la nefropatía por medio de contraste, aunque no existe una definición aceptada y deben descartarse otras causas de insuficiencia renal aguda. El pronóstico casi siempre es favorable y en 1 a 2 semanas las concentraciones de creatinina sérica vuelven a la normalidad. Entre los factores de riesgo de una nefropatía por material de contraste están la edad mayor de 80 años, nefropatía preexistente, creatinina sérica que exceda de 2.0 miligramos por 100 mililitros, riñón único, diabetes mellitus, deshidratación, paraproteinemia, empleo simultáneo de fármacos o antineoplásicos nefrotóxicos y altas dosis de material de contraste. Es importante hidratar antes de administrar los agentes de contraste a todo diabético y a todo sujeto con insuficiencia renal leve, aunque también hay que considerar otras técnicas de imágenes como la resonancia, las tomografías sin medio de contraste y las técnicas de ecografía. Los medios hiposmolares no iónicos producen menos alteraciones en la corriente sanguínea renal y menor daño al endotelio, pero deben utilizarse con gran cautela en pacientes bajo riesgo de reacción alérgica. El índice de filtración glomerular calculado es un indicador más confiable de la función renal que la creatinina aislada puesto que toma en consideración la edad, raza y género. En un estudio, el 15% de los pacientes ambulatorios con una creatinina sérica normal mostró una depuración calculada de creatinina de 50 mililitros por minuto por 1.73 metro cuadrado o menos. La normal es mayor de 90 mililitros por minuto por 1.73 metro cuadrado. El umbral preciso del filtrado glomerular estimado, debajo del cual se considera no administrar el medio de contraste intravenoso,
es tema de controversia. El riesgo de nefropatía por medio de contraste aumenta en los pacientes con un filtrado glomerular estimado menor de 30 mililitros por minuto por 1.73 metro cuadrado. Sin embargo, la mayoría de estos pacientes exhibe una elevación de la creatinina que es solo temporal. El riesgo de necesitar diálisis después de recibir medio de contraste aumenta considerablemente en los pacientes con un filtrado glomerular estimado menor de 30 mililitros por minuto por 1.73 metro cuadrado. La creatinina de 1.6 en un varón no afroamericano de 70 años de edad corresponde a un filtrado glomerular estimado aproximado de 45 mililitros por minuto por 1.73 metro cuadrado. El Colegio Americano de Radiología sugiere utilizar un filtrado glomerular estimado de 30 mililitros por minuto por 1.73 metro cuadrado como umbral debajo del cual no se administra medio de contraste yodado sin tomar en consideración la posibilidad de nefropatía mediante contraste. Si es necesario administrar medio de contraste a un paciente con un filtrado glomerular estimado menor de 30 mililitros por minuto por 1.73 metro cuadrado, este se debe hidratar y reducir la dosis. La aplicación de otros fármacos como bicarbonato y acetilcisteína puede reducir la frecuencia de nefropatía mediante contraste. Las guías clínicas sugieren realizar una prueba de creatinina antes de administrar medio de contraste. Si no se conoce el valor de la creatinina sérica, debe medirse si el paciente tiene cualesquiera de los siguientes factores de riesgo: edad mayor de 60, antecedente de enfermedad renal como adulto, incluidos tumores y trasplante, antecedente familiar de insuficiencia renal, diabetes mellitus tratada con insulina u otros fármacos prescritos, hipertensión, síndromes o enfermedades con paraproteinemia, por ejemplo, mieloma, enfermedad vascular de la colágena, por ejemplo, lupus eritematoso sistémico, esclerodermia, artritis reumatoide, receptor de trasplante de órgano sólido. Si es necesaria la prueba de creatinina, un valor de las 6 semanas anteriores es suficiente en la mayoría de las instituciones clínicas. Alergia. Las reacciones alérgicas inmediatas después de la administración de medio de contraste intravenoso pueden ocurrir por varios mecanismos. Las reacciones más graves están relacionadas con hipersensibilidad alérgica, anafilaxia, y varían desde la aparición de ronchas leves hasta broncoespasmo y muerte. La patogenia de las reacciones de hipersensibilidad alérgica parece incluir la liberación de mediadores como histamina, reacciones de anticuerpos antígeno y activación del complemento. Ocurren reacciones alérgicas graves en aproximadamente 0.04% de los pacientes que reciben medios de contraste no iónicos, 6 veces más baja que aquellos que reciben medios de contraste iónico. Los factores de riesgo incluyen antecedente de reacción al medio de contraste, incremento de 5 veces en la probabilidad, alergias alimentarias o farmacológicas y atopia, asma y fiebre del heno. La utilidad pronóstica de alergias específicas, como las alergias a mariscos, que durante un tiempo se consideraron importantes, en realidad hoy se consideran poco fiables. No obstante, en pacientes con antecedentes preocupantes de posibles reacciones alérgicas, debe considerarse la realización de procedimientos de tomografía sin medio de contraste o resonancia como una alternativa a la administración de medio de contraste. Si es absolutamente necesario administrar medio de contraste yodado, debe utilizarse un fármaco no iónico en combinación con tratamiento previo con glucocorticoides y antihistamínicos, cuadro 416-2. Sin embargo, el tratamiento previo no es garantía de seguridad. Los pacientes con reacciones alérgicas a medio de contraste yodado no suelen reaccionar a los medios de contraste para resonancia magnética con gadolinio, aunque tales reacciones pueden ocurrir. Sería prudente administrar un tratamiento previo a pacientes con antecedentes de alergia a la administración de medio de contraste para resonancia en forma similar. Las reacciones no inmediatas, que ocurren después de 1 hora de la inyección, son frecuentes y probablemente estén relacionadas con reacciones inmunitarias mediadas por linfocitos T. Estas suelen ser urticariales, pero en ocasiones pueden ser más graves. Las pruebas de exposición farmacológica y las pruebas cutáneas también pueden ser necesarias para determinar cuál es el agente causal que participa y para establecer una alternativa segura. Otros efectos secundarios de la tomografía son poco comunes, pero incluyen la sensación de calor en todo el cuerpo y sabor metálico durante la administración intravenosa de un medio de contraste yodado. La extravasación de medio de contraste, aunque poco común, puede ser dolorosa y ocasionar síndrome compartimental. Cuando esto ocurre, está indicada la valoración por un cirujano plástico.
Los pacientes con cardiopatía significativa pueden estar en alto riesgo para reacciones al medio de contraste y en estos pacientes debe considerarse la limitación del volumen y de la osmolalidad de medio de contraste. Los pacientes que recibieron tratamiento con yodo radiactivo sistémico para enfermedades tiroideas o cáncer no deben recibir medios de contraste yodados si es posible, porque estos medios de contraste disminuyen la captación del radioisótopo hacia el tumor tiroideo. This American College of Radiology Manual on Contrast Media, version 10.3, 2017. http://www.acr.org/media/clinical-resources-contrast-media. PDF. Resonancia magnética. Técnica. La resonancia comprende la interacción compleja entre los protones de hidrógeno y tejidos biológicos, un campo magnético estático, el imán y la energía en la forma de ondas de radiofrecuencia específica, introducida por espirales, bobinas, colocadas cerca de la zona de interés del cuerpo. Las imágenes se forman por la transformación computarizada de la información de la resonancia que se recibe desde los protones dentro del cuerpo. La potencia del campo del imán guarda relación directa con la proporción entre señal y ruido. Los imanes con 1.5 Tesla y 3 Tesla se han vuelto las unidades habituales y ofrecen ventajas evidentes en el encéfalo y el sistema musculoesquelético. Campos magnéticos de mayor tamaño, 7 Tesla, y equipos de tomografía por emisión de positrones con resonancia prometen mayor resolución y mayor información funcional y anatómica en diversas enfermedades. La localización espacial se logra por gradientes magnéticos que rodean al imán principal y que originan cambios leves del campo magnético en todo el volumen en estudio. Los pulsos de radiofrecuencia excitan en forma transitoria el estado energético de los protones de hidrógeno en el organismo. La radiofrecuencia se administra en una frecuencia que es específica para el campo de poder del imán. El regreso al estado de energía en equilibrio, relajación, de los protones de hidrógeno hace que se libere energía de radiofrecuencia, eco, detectada por las bobinas que generaron los pulsos de radiofrecuencia. Para formar la imagen de la resonancia se emplea un análisis de Fourier a partir de los ecos. Por tanto, la imagen por resonancia es un mapa de la distribución de los protones de hidrógeno y la intensidad de la señal depende del número de protones y también de diferencias en el tiempo de relajación, ve hacia adelante, de los protones de hidrógeno en diferentes moléculas. Si bien en la actualidad la resonancia clínica aprovecha los protones de hidrógeno que están presentes en todos los tejidos, son promisorias las investigaciones con técnicas de espectroscopia a base de sodio y carbono. Tiempos de relajación T1 y T2. La rapidez con que se recupera el equilibrio de los protones perturbados recibe el nombre de velocidad de relajación y varía entre los tejidos normales y los anormales. La velocidad de relajación de un protón de hidrógeno en un tejido recibe la influencia de interacciones locales con moléculas vecinas y átomos en la cercanía. Dos velocidades de relajación T1 y T2 influyen en la intensidad de señal en la imagen. El tiempo de relajación T1 es el tiempo medido en milisegundos, en el cual 63% de los protones de hidrógeno vuelven a su estado de equilibrio normal, en tanto que la relajación T2 es el tiempo para que se desfasen 63% de los protones por interacciones con protones vecinos. La intensidad de la señal dentro de algunos tejidos y el contraste de la imagen se modulan al modificar los parámetros de adquisición u operación, como el intervalo entre los pulsos de radiofrecuencia y el que media entre el pulso de radiofrecuencia y la recepción de la señal. Las imágenes con ponderación T1 se producen al mantener un intervalo entre los pulsos de radiofrecuencia y recepción de la señal relativamente cortas, mientras que tiempos más prolongados de intervalo entre los pulsos de radiofrecuencia y recepción de la señal producen imágenes con ponderación T2, T2W. La grasa y la hemorragia subaguda tienen tiempos de relajación T1 relativamente más cortos y una señal de mayor intensidad que el cerebro en las imágenes con ponderación T1. Las estructuras que contienen más agua como el líquido cefalorraquídeo y el edema tienen tiempos de relajación T1 y T2 largos. Una señal de baja intensidad en las imágenes con ponderación T1 y una señal de alta intensidad en las imágenes con ponderación T2, cuadro 416-3. La sustancia gris contiene 10 a 15% más agua que la sustancia blanca, lo cual explica gran parte del contraste generado en la resonancia, figura 416-4a. Las imágenes con ponderación T2 son más sensibles que las con ponderación T1 en casos de edema, desmielinización, infarto y hemorragias crónicas,
en tanto que las imágenes con ponderación T1 son más sensibles a hemorragias subagudas y estructuras que contienen grasa. Existen muchas secuencias de pulsos de resonancia y es posible practicar cada una en diversos planos, figuras 416.2, 416.3 y 416.4. La selección del mejor protocolo que esclarecerá una duda clínica depende de una anamnesis precisa y la indicación para el estudio. La recuperación de inversión atenuada por líquido es una secuencia de pulsos útil que origina imágenes con ponderación T2 en donde queda suprimida la señal de alta intensidad, normal, del líquido cefalorraquídeo. Figura 416.6b. Las imágenes por recuperación de inversión atenuada por líquido son más sensibles que las imágenes por eco de spin estándar para lesiones que contienen agua o edema, sobre todo las cercanas a cisternas y surcos llenos con líquido cefalorraquídeo. Las imágenes ponderadas por difusión también se obtienen de manera habitual en la mayoría de los protocolos cerebrales. Esta secuencia examina el movimiento microscópico de agua, la cual es limitada en zonas de infarto, absceso y algunos tumores. Las imágenes ponderadas para sensibilidad son más sensibles a la alteración en el campo magnético local generada por la sangre, calcio y aire. La resonancia ponderada para sensibilidad se obtiene de manera habitual y ayuda a detectar microhemorragias, como las típicas de trastorno amiloide, metástasis hemorrágicas, lesión cerebral traumática y estados trombóticos. Figura 416.5c. Las imágenes resonancia se pueden generar en cualquier plano sin modificar la posición del enfermo. Sin embargo, es necesario obtener de manera independiente cada secuencia, y para completar el método se necesita el transcurso de 1 a 10 minutos. También con la resonancia es posible obtener imágenes volumétricas tridimensionales de las que se obtienen datos de volumen 3D importantes que pueden ser reordenados para identificar algunas patologías. Resonancia magnética con medio de contraste. El gadolinio, metal pesado, es el elemento a partir del cual se elaboran todos los agentes de contraste intravenoso aprobados para usar en la resonancia. Es una sustancia paramagnética que actúa al acortar los tiempos de relajación T1 y T2 de los protones vecinos de agua, con lo cual surge una señal intensa en las imágenes con ponderación T1 y débil en las imágenes con ponderación T2. Para esta última modalidad se necesita que haya una concentración local suficiente que se logra por aplicación intravenosa rápida. A diferencia de los agentes yodados, el efecto de los medios de contraste para la resonancia depende de la presencia de protones locales de hidrógeno en los cuales debe actuar para obtener el efecto buscado. Existen 9 diferentes fármacos con gadolinio aprobados en Estados Unidos para su uso en resonancia. Estos difieren con base en el radical unido, lo que afecta la potencia de la quelación de elementos por lo demás tóxicos del gadolinio. La molécula transportadora quelante para el gadolinio puede clasificarse por su disposición macrocíclica o geometría lineal y si es iónica o no iónica. Los ligandos macrocíclicos, del grupo 2, se consideran más estables, ya que el ion gadolinio está enjaulado en la cavidad del ligando, por lo que la tasa de disociación del gadolinio es más lenta que la de ligandos lineales, del grupo 1. La mayor parte de estos fármacos se excreta por vía renal. Acumulación cerebral de gadolinio. Recientemente quedó en evidencia que el gadolinio se acumula en los núcleos dentados y globo pálido del cerebro después de la administración repetida de algunos de los compuestos de gadolinio del grupo 1. No se ha demostrado lo mismo para los compuestos macrocíclicos de grupo 2. Hasta ahora no se ha detectado un efecto clínico de este depósito. Hipersensibilidad alérgica. El gadolinio ácido dietilenetriamina pentaacético normalmente no cruza la barrera hematoencefálica intacta de inmediato, pero producirá reforzamiento de lesiones en sitios que carecen de barrera hematoencefálica. Figura 416.3a, y en áreas del encéfalo que normalmente carecen de barrera hematoencefálica, hipófisis, duramadre, plexos coroideos. Sin embargo, el medio de contraste con gadolinio cruza con lentitud la barrera hematoencefálica intacta con el paso del tiempo y en especial en casos de disminución de la depuración renal o de inflamación meningea. Estos fármacos suelen ser bien tolerados. Los eventos adversos generales después de la inyección varían de 0.07 a 2.4%. Son poco comunes las reacciones alérgicas verdaderas, 0.004 a 0.7%, pero se han reportado. Las reacciones graves que ponen en riesgo la vida son muy poco comunes. En un reporte solo ocurrieron 55 reacciones en más de 20 millones de dosis aplicadas. Sin embargo, la tasa de efectos secundarios en pacientes con antecedente de reacciones al gadolinio es 8 veces más elevada de lo normal.
Otros factores de riesgo incluyen atopia o asma, 3.7%. No hay reactividad cruzada entre las distintas clases de medios de contraste. Una reacción anterior a un agente de contraste con gadolinio no predice una reacción futura a un medio de contraste con yodo o viceversa, como ocurre con cualquier otra alergia no relacionada. El medio de contraste con gadolinio puede administrarse con seguridad a niños y adultos, aunque en términos generales se evitan estos fármacos en individuos menores de 6 meses de edad. Nefrotoxicidad. La insuficiencia renal inducida por material de contraste no ocurre con fármacos con gadolinio. Se ha observado una complicación rara, la fibrosis sistémica nefrógena, en pacientes con insuficiencia renal grave que se exponen a medios de contraste de gadolinio lineales, grupos 1 y 3. Según los informes, la fibrosis comienza 5 a 75 días después de la exposición. Entre los signos histológicos están engrosamiento de los haces de colágeno con hendiduras periféricas, depósito de mucina y mayor número de fibrocitos y fibras elásticas en la piel. Además de las manifestaciones cutáneas, hay fibrosis generalizada de músculo estriado, huesos, pulmones, pleura, pericardio, miocardio, riñones, músculo, testículos y duramadre. El Colegio Americano de Radiología recomienda que se valore la tasa de filtración glomerular en las 6 semanas previas a la realización de una resonancia programada con gadolinio en pacientes con 1. Antecedente de nefropatía, incluidos riñón único, trasplante renal, tumor renal. 2. Edad mayor de 60 años. 3. Antecedente de hipertensión. 4. Antecedente de diabetes. 5. Antecedente de hepatopatía, trasplante hepático o espera de un trasplante hepático. Para estos pacientes se recomienda una tasa de filtración glomerular muy reciente casi simultáneo con la resonancia magnética. La frecuencia de fibrosis sistémica nefrógena en pacientes con disfunción renal grave, tasa de filtración glomerular menor de 30, varía entre 0.19 y 4%. Otros factores de riesgo para fibrosis sistémica nefrógena incluyen lesión renal aguda, uso de fármacos no macrocíticos y exposición repetida o a dosis elevadas de gadolinio. El Comité de Drogas y Medios de Contraste del Colegio Americano de Radiología considera que el riesgo de fibrosis sistémica nefrógena entre los pacientes expuestos a dosis estándares o menores de los compuestos de gadolinio del grupo 2, agentes macrocíclicos, es lo bastante bajo y quizá inexistente si la valoración de la función renal es óptima antes de administrarlos. Sin embargo, los pacientes que reciben cualquier compuesto con gadolinio del grupo 1, lineal, o 3 deben considerarse en riesgo de fibrosis sistémica nefrógena si están en diálisis, de cualquier forma. Si tienen nefropatía crónica grave o en etapa terminal, filtración glomerular estimada menor de 30 ml por minuto por 1.73 metro cuadrado, sin diálisis. Filtración glomerular estimada de 30 a 40 ml por minuto por 1.73 metro cuadrado sin diálisis, ya que la filtración glomerular estimada puede fluctuar. O si tienen insuficiencia renal aguda. Se desaconseja el uso de gadolinio en niños pequeños y lactantes porque se desconocen los riesgos y sus sistemas renales son inmaduros. Complicaciones y contraindicaciones. Desde la perspectiva del paciente, la posibilidad de ser sometido a una resonancia puede ser amedrentadora y se necesita colaboración de su parte, mayor que en el caso de la tomografía. La persona está sobre una mesa que se desplaza y penetra en un túnel largo y estrecho dentro del imán. En promedio, 5% de la población siente claustrofobia por el método. Esto puede reducirse administrando una sedación leve, aunque el problema persiste en algunos casos. Como toma entre 3 y 10 minutos por secuencia, los movimientos del paciente durante un estudio de resonancia distorsionan todas las imágenes. Por tanto, los pacientes que no pueden cooperar deben ser sedados para el estudio de resonancia o ser estudiados con tomografía. En términos generales, los niños menores de 8 años necesitan sedación consciente para realizar la resonancia, sin que haya degradación por artefactos cinéticos. Se considera que la resonancia magnética es inocua, incluso con potencias altísimas de campo. Sin embargo, han surgido lesiones graves por la atracción de objetos ferromagnéticos por el imán, que actúan como proyectiles si se les acerca mucho a él. En forma semejante, los implantes ferromagnéticos como los clips colocados en aneurismas pueden girar en el interior del aparato y dañar vasos y causar incluso la muerte. Los cuerpos metálicos extraños en los ojos se han desplazado y originado hemorragia intraocular.
Es conveniente descartar la presencia de fragmentos metálicos oculares si hay antecedentes de que la persona trabaja con metales o alguna vez se le introdujeron cuerpos extraños metálicos en el ojo. Por lo general, la presencia de marcapasos cardíacos constituye una contraindicación para la práctica de resonancia ante el peligro de inducir arritmias. Sin embargo, algunos dispositivos nuevos han mostrado ser seguros en este aspecto. Todo el personal de salud y pacientes deben examinarse y capacitarse bien para evitar tales desastres, ya que el magneto siempre está encendido. En el cuadro 416.4 se muestran las contraindicaciones más comunes para practicar una resonancia magnética. Angiografía por resonancia magnética. La angiografía por resonancia magnética es un término general para referirse a algunas técnicas de resonancia que generan imágenes con ponderación vascular. De este modo, se puede contar con un mapa de flujo vascular y no el simple perfil anatómico que se obtiene en la angiografía corriente. En las secuencias corrientes de ecospin de la resonancia, los protones en movimiento, como la sangre que fluye o el líquido cefalorraquídeo, emiten señales complejas que van desde las de gran intensidad hasta las débiles. En comparación con el fondo de tejido estacionario, la sangre en movimiento rápido vuelve a un estado sin señales, ausencia de flujo, en las imágenes corrientes de componderación T1 o componderación T2 de ecospin. La sangre con flujo más lento, como en las venas o en puntos distales a las estenosis arteriales, puede emitir señales intensas. Sin embargo, el uso de secuencias de pulsos especiales llamadas secuencias de ecogradiente puede incrementar la intensidad de las señales de los protones móviles, a diferencia de la poca intensidad del fondo que es propia del tejido estacionario. De esta manera, surgen imágenes similares a las de la angiografía y pueden ser manipuladas en 3 dimensiones para definir la anatomía vascular y sus relaciones. La técnica de angiografía por resonancia denominada tiempo de vuelo se basa en la supresión del tejido estacionario, para que genere un fondo de intensidad leve en donde destaque la señal de alta intensidad de la sangre en movimiento que penetra en la zona y así se puedan resaltar las arterias y venas. La típica secuencia angiográfica de tiempo de vuelo angiografía por resonancia origina una serie de cortes finos contiguos, de 0.6 a 0.9 milímetros de espesor, que podría ser considerada como una pila y manipulada para generar datos de imágenes angiográficas que se pueden reformatear y estudiar en diversos planos y ángulos, muy semejante a lo que se obtiene con la angiografía común, figura 416.2g. La angiografía por resonancia con contraste de fase tiene un tiempo de operación más largo que el tiempo de vuelo, pero además de generar información anatómica semejante a la del tiempo de vuelo, se puede utilizar para revelar la velocidad y la dirección del flujo sanguíneo en un vaso particular. La angiografía por resonancia a menudo se obtiene durante la infusión de material de contraste. Las ventajas incluyen menores tiempos de imagen, 1 a 2 minutos frente a 10 minutos, menos artefactos relacionados con el flujo e imágenes temporales 4D que proporcionan las fases arterial y venosa. Recientemente la angiografía por resonancia con intensificación por medio de contraste se ha vuelto el método habitual en caso de usar la angiografía por resonancia para estudiar los vasos extracraneales. La técnica se basa en la obtención rápida de imágenes por el empleo de secuencias de tiempo de vuelo tridimensionales coronales durante el goteo rápido de gadolinio. La resolución espacial con la angiografía por resonancia es menor que la que se obtiene con la angiografía habitual basada en filmes, por lo que es difícil detectar los detalles de vasos finos como se requieren en el estudio de la vasculitis y en los casos de vasoespasmo distal. La angiografía por resonancia también es menos sensible a la sangre que circula en forma lenta, así que quizá no permita distinguir con precisión entre las oclusiones completas y las casi completas. El movimiento del cuerpo del enfermo o de sus estructuras anatómicas puede distorsionar las imágenes de la angiografía por resonancia y crear artefactos. A pesar de las limitaciones mencionadas, la resonancia ha permitido valorar la circulación extracraneal de las arterias carótidas y vertebrales y también estudiar las arterias intracraneales y senos durales de mayor calibre. También es útil en la detección no cruenta de aneurismas intracraneales y malformaciones vasculares. Resonancia magnética ecoplanar. Las mejorías recientes en factores como gradientes, programas de cómputo y procesadores de alta velocidad en computadoras, permiten realizar con enorme rapidez la resonancia magnética del encéfalo. Con la resonancia ecoplanar se activan e interrumpen en forma muy veloz gradientes rápidos para crear la información usada en la elaboración de una imagen. Con la resonancia ecoplanar, toda la información necesaria para el procesamiento de una imagen se acumula en milisegundos y la información para la totalidad del encéfalo puede obtenerse en menos de 1 a 2 minutos.
dependiendo del grado de resolución requerido o deseado. La resonancia rápida reduce el movimiento del paciente y de los órganos y es la base de los estudios de imagen de perfusión durante la administración de medio de contraste y estudios de cinemática de movimientos. La resonancia ecoplanar es también la secuencia utilizada para obtener imágenes de difusión y tractografía, así como resonancia funcional y estudios arteriales con etiquetamiento de giro. Figuras 416.2H, 416.3, 416.4C y 416.6, véase figura 419.13. Las técnicas de perfusión y difusión son procedimientos de resonancia ecoplanar que son útiles en la detección temprana de lesión isquémica del encéfalo y pueden ser de ayuda para demostrar la presencia de infartos e isquemia en tejido que puede ser viable pero que está en peligro de mostrar infartos, por ejemplo, la penumbra isquémica. Las imágenes obtenidas con la técnica de difusión valoran el movimiento microscópico del agua. La restricción anormal del movimiento se manifiesta en la forma de una señal de alta intensidad relativa en las imágenes obtenidas por difusión. El tejido infartado reduce el movimiento de agua dentro de la célula y los tejidos intersticiales, generando una señal alta en la imagen por difusión ponderada. La imagen por difusión ponderada es la técnica más sensible para detectar infarto cerebral agudo de menos de 7 días, figura 416.2H, y también es sensible para captar la presencia de daño o muerte ística por encefalitis y abscesos, figura 416.3b. La resonancia de perfusión puede realizarse mediante la adquisición de imágenes de gradiente planar con eco rápido durante un bolo intravenoso rápido de material de contraste de gadolinio o por etiquetado del giro arterial sin usar material de contraste. Con la imagen con perfusión de contraste se obtienen el volumen sanguíneo cerebral relativo, el tiempo medio de tránsito y mapas de flujo sanguíneo cerebral. El retraso en el tiempo medio de tránsito y la reducción del volumen y el flujo sanguíneo cerebral son típicos de infarto. En el caso de reducción del flujo sanguíneo cerebral, un tiempo de tránsito promedio prolongado del medio de contraste pero con volumen sanguíneo cerebral normal o elevado puede indicar que el tejido se encuentra irrigado por flujo colateral, lo que supone un riesgo de infarto. Las imágenes de resonancia con perfusión también pueden utilizarse en la valoración de tumores encefálicos para diferenciar tumores primarios intraaxiales con barrera hematoencefálica relativamente intacta de tumores extraaxiales o metástasis, que muestran una barrera hematoencefálica relativamente más permeable. La imagen con tensor de difusión se obtiene de las secuencias de resonancia de difusión. Esta técnica valora la dirección e integridad de la morfología de la sustancia blanca. Tiene valor demostrado en la valoración preoperatoria de la anatomía de los tractos de sustancia blanca subcorticales antes de una cirugía para un tumor cerebral, además de mostrar la estructura normal y anormal de la sustancia blanca en los trastornos congénitos y adquiridos, figura 416.6. La resonancia funcional del cerebro es una técnica resonancia ecoplanar que localiza regiones de actividad en el cerebro después de la activación por tareas o en reposo, llamada resonancia funcional de estado. La actividad neuronal desencadena un incremento mínimo en el aporte de sangre oxigenada que llega a una región específica del encéfalo activado. De este modo se modifica el equilibrio de oxihemoglobina y desoxihemoglobina, con lo que aparece un incremento de 2 a 3% en la intensidad de las señales en el interior de venas y capilares locales. Hoy en día es posible la localización preoperatoria de la corteza somatosensitiva o auditiva y se desarrollan métodos para valorar la función motora y del lenguaje. El procedimiento ha sido útil para los neurocientíficos interesados en investigar el sitio y la localización de algunas funciones encefálicas. Etiquetado de giro arterial. El etiquetado de giro arterial es una técnica de resonancia cuantitativa, no invasiva, que mide el flujo sanguíneo cerebral. La sangre que atraviesa el cuello se etiqueta con un pulso de resonancia y después se obtienen imágenes en el encéfalo después de un retraso relativamente breve, de 2 segundos. La señal en el encéfalo es un reflejo del flujo sanguíneo. El etiquetado de giro arterial es una técnica especialmente importante para pacientes con insuficiencia renal y para pacientes pediátricos en quienes el uso de marcadores radiactivos como medio de contraste exógenos está contraindicado. El flujo cerebral incrementado se identifica con mayor facilidad que el flujo lento, el cual en ocasiones puede ser difícil de cuantificar. Esta técnica también ha sido útil para detectar cortocircuitos, shunt, arteriovenosos en las malformaciones arteriovenosas y las fístulas arteriovenosas, además del flujo sanguíneo aumentado en los tumores cerebrales y en pacientes en estado posterior a una isquemia cerebral transitoria, a una migraña o posictal. Neurografía por resonancia magnética.
Esta técnica de relajación T2 es un método prometedor para detectar la intensificación de señales de nervios irritados, inflamados o con infiltrados. Las imágenes se obtienen mediante una variante de ecospin rápida con supresión de grasa o secuencias breves de recuperación de inversión. Los nervios irritados o con infiltraciones emitirán señales intensas en la variante de tiempo de relajación T2. Está indicada en los pacientes con radiculopatía cuya resonancia convencional de columna vertebral es normal o en aquellos con sospecha de compresión o traumatismo de un nervio periférico. Tomografía por emisión de positrones. La tomografía por emisión de positrones se basa en la detección de estas partículas emitidas durante la desintegración de un radionúclido inyectado al enfermo. La fracción más usada es 2,18F, fluoro 2-desoxideglucosa, un análogo de la glucosa, que es captado por células en forma competitiva con la 2-desoxiglucosa. Después de 45 a 60 minutos se forman imágenes múltiples de la captación activa de glucosa. Dichas imágenes indican diferencias en la actividad regional del carbohidrato en estructuras encefálicas normales y patológicas. La 2,18F, fluoro 2-desoxideglucosa tomografía por emisión de positrones se utiliza principalmente para la detección de enfermedad metastásica extracraneal. Sin embargo, una baja actividad de 2,18F, fluoro 2-desoxideglucosa en los lóbulos parietales se asocia con enfermedad de Alzheimer, un dato que simplemente refleja la atrofia que ocurre en las etapas avanzadas de la enfermedad. La combinación de los estudios de tomografía por emisión de positrones y tomografía, en los cuales se obtienen ambos estudios en la misma ocasión, ha sustituido en gran medida los estudios de tomografía por emisión de positrones en solitario para la mayor parte de las indicaciones clínicas. Se han desarrollado equipos de resonancia tomografía por emisión de positrones y han demostrado ser útiles para la obtención de imágenes de encéfalo y de otros órganos sin la exposición a la radiación que acompaña a la tomografía. Los desarrollos más recientes del ligando de tomografía por emisión de positrones incluyen marcadores de amiloide, como el compuesto B de Pittsburgh y 18FAV45, florbetapir, así como marcadores tau de tomografía por emisión de positrones, como 18F-T807 y T808. Los estudios han mostrado un incremento del porcentaje de depósito de amiloide en pacientes con enfermedad de Alzheimer en comparación con individuos normales y aquellos con alteración cognitiva leve. Sin embargo, hasta 25% de los pacientes con estado cognitivo normal mostró anomalías en las imágenes de tomografía por emisión de positrones con amiloide. Esto puede reflejar enfermedad subclínica o variaciones de la normalidad. Las imágenes tau pueden ser más específicas para la enfermedad de Alzheimer y se están realizando estudios clínicos. Mielografía. Técnicas. La mielografía se realiza con la instilación de un medio de contraste yodado hidrosoluble especial en el espacio subaracnoideo lumbaro cervical. Por lo general, después de la mielografía se realiza un rastreo con tomografía, mielografía con tomografía, para definir mejor la médula espinal y las raíces con defectos de llenado en el espacio subaracnoideo o pacificado. La mielografía por tomografía en dosis pequeñas, que se realiza por medio de una tomografía después de inyectar en el espacio subaracnoideo un volumen pequeño de medio de contraste relativamente diluido, ha sustituido a la mielografía ordinaria en muchas indicaciones y con ello se reduce la exposición a la radiación y a los medios de contraste. La tomografía se obtiene con grosor de corte de cerca de 2.5 milímetros y se reconstruye a un grosor de corte de 0.625 milímetros, lo cual puede reformatearse con rapidez en los planos sagital y coronal, equivalentes a las proyecciones habituales de la mielografía. Indicaciones. La mielografía habitual ha sido sustituida en gran medida por la mielografía por tomografía y resonancia para el diagnóstico de enfermedades del conducto raquídeo y la médula espinal, cuadro 416-1. Entre las indicaciones que aún quedan para la mielografía tradicional con radiografías simples están la valoración de casos sospechosos de quistes meníngeos o aracnoideos y la localización de fístulas arteriovenosas del líquido cefalorraquídeo. La mielografía convencional y aquella por tomografía brindan información más precisa en pacientes con síndrome de espalda fallida luego de procedimientos de fusión espinal. Contraindicaciones. La mielografía es una técnica relativamente inocua, sin embargo, debe practicarse con cuidado en cualquier individuo con hipertensión intracraneal, con evidencia de bloqueo raquídeo o con antecedente de reacción alérgica a medios de contraste intratecal. En individuos en quienes se sospecha bloqueo raquídeo, la técnica preferida es la resonancia.
Si se necesita una mielografía, se instilará debajo de la lesión solo un pequeño volumen de medio de contraste para minimizar el peligro de deterioro neurológico. Es importante evitar la punción lumbar en los individuos con trastornos de la coagulación, incluyendo los que reciben anticoagulantes y las personas con infecciones de los tejidos blandos de la zona. Complicaciones. La cefalea es la complicación más frecuente y se reporta en 5 a 30% de los pacientes. También pueden ocurrir náusea y vómito rara vez. La cefalea postural, cefalea después de punción lumbar, en general ocurre por fuga de líquido cefalorraquídeo del sitio de punción. Se observa una mayor incidencia en mujeres jóvenes y con el uso de agujas espinales de calibre grueso. Si persiste una cefalea significativa por más de 48 horas, se considera la colocación de un parche hemático. El tratamiento de la cefalea por punción lumbar se revisa en el capítulo 13. Pueden ocurrir síncopes vasovagales durante la punción lumbar, se acentúa por la posición erecta utilizada durante la mielografía lumbar. La hidratación adecuada antes y después de la mielografía reduce la incidencia de esta complicación. La hipoacusia es una complicación poco común de la mielografía. Puede ser consecuencia del efecto tóxico directo del medio de contraste o de alguna alteración en el equilibrio tensional entre el líquido cefalorraquídeo y la perilinfa del oído interno. La punción de la médula espinal es una complicación rara pero grave del método en la punción cervical, C1, 2, y lumbar alto. El peligro de la punción alcanza su máximo en sujetos con estenosis raquídea, malformaciones de Chiari o con cuadros que disminuyen el volumen del líquido cefalorraquídeo. En este caso, la inyección de volumen bajo en la zona lumbar, seguida de una tomografía de cortes delgados o resonancia, es una alternativa más segura en vez de la punción a nivel cervical. Las reacciones por el medio de contraste intratecal son raras, pero se han reportado casos de meningitis aséptica y encefalopatía. Esta última por lo general depende de la dosis y aparece cuando penetra el medio de contraste en el espacio subaracnoideo intracraneal. Las convulsiones ocurren raramente tras la mielografía, se han reportado entre 0.1 a 0.3% de los pacientes. Los factores de riesgo en este sentido son el antecedente de un cuadro convulsivo previo y el uso de una dosis de producto yodado total mayor de 4.500 miligramos. Otras complicaciones apreciadas son hipertermia, alucinaciones, depresión y estados de ansiedad. La frecuencia de las reacciones adversas mencionadas ha disminuido con la obtención de medios de contraste hidrosolubles no iónicos, así como con maniobras como elevar la cabeza del enfermo y la hidratación abundante después de la mielografía. Intervenciones en la columna. Discografía. La valoración de la dorsalgia y la radiculopatía obliga a veces a la práctica de métodos diagnósticos para reproducir el dolor o aliviarlo y así se conozca su origen preciso antes de la fusión lumbar. La discografía se realiza colocando bajo guía fluoroscópica una aguja de calibre 22 a 25 en el disco intervertebral e inyectando de 1 a 3 mililitros de medio de contraste. El operador registra la presión intradiscal y también evalúa la respuesta del enfermo a la introducción del medio de contraste. Habitualmente durante la inyección de un disco normal no se percibe dolor o si surge es mínimo y la estructura en cuestión no acepta más de 1 mililitro de medio de contraste, incluso si se hace con presiones de 415 a 690 kPa, 60 a 100 libras por pulgada cuadrada. Después de realizada la discografía se practica una tomografía y radiografía simples. Han surgido preocupaciones de que la discografía pueda contribuir a acelerar el ritmo de degeneración discal. Además, los pacientes con depresión o ansiedad tienen mayor probabilidad de considerar dolorosa la discografía y en algunos casos, el dolor causado por el procedimiento se vuelve persistente, dura un año o más. Inyecciones selectivas de raíces nerviosas y plano epidural espinal. Los bloqueos percutáneos selectivos de raíces nerviosas y epidurales, con mezclas de glucocorticoides y anestésicos, pueden ser terapéuticos y diagnósticos, en particular si alivian el dolor. En forma típica se introducen, bajo orientación por tomografía o guía fluoroscópica, de 1 a 2 mililitros de una mezcla en partes iguales de un glucocorticoide de larga acción como betametasona y un anestésico como bupivacaína a 0.75% en el espacio epidural, intrarraquídeo o en un sitio cercano al punto de salida de una raíz nerviosa. También puede realizarse en las articulaciones facetarias o alrededor de las ramas nerviosas mediales que inervan las articulaciones facetarias. Angiografía. La angiografía por catéter es un método indicado para valorar alteraciones de vasos finos intracraneales, como el caso de la vasculitis, para identificar malformaciones y aneurismas vasculares.
Y como parte de métodos terapéuticos endovasculares, cuadro 416.1. La angiografía ha sido sustituida por la tomografía angiografía por tomografía o a la resonancia angiografía por resonancia para muchas indicaciones. De todas las técnicas de diagnóstico por imágenes, la angiografía es la que conlleva el mayor peligro de complicaciones, por la necesidad de introducir un catéter en un vaso, dirigirlo al sitio necesario, inyectar material de contraste para visualizar el vaso y extraer el catéter, y al mismo tiempo conservar la hemostasia. Los métodos terapéuticos a través del catéter, véase después en este capítulo, son opciones importantes para tratar algunas enfermedades vasculares cerebrales. La decisión de utilizar un método angiográfico con fines diagnósticos o terapéuticos obliga a la valoración cuidadosa de las finalidades de la investigación y los riesgos que conlleva. Para mejorar la tolerancia a los medios de contraste es necesario que todo individuo a quien se practique angiografía esté muy bien hidratado antes y después de realizar la técnica. La vía femoral es la más usada y por ello habrá que comprimir la arteria después de practicar el procedimiento, para evitar que surja un hematoma. Después de realizar la técnica se valorará el sitio de punción y los pulsos distales. Entre las complicaciones están un hematoma en el muslo o émbolos distales en la extremidad. Complicaciones. La punción de la arteria femoral permite el acceso retrógrado hasta la aorta, el callado aórtico y los grandes vasos. La complicación más peligrosa de la angiografía cerebral es el ictus. Se puede formar un trombo en la punta del catéter, en su interior o con el propio catéter, o la guía desprender un trombo o placa aterosclerótica o por la fuerza del líquido inyectado y enviar émbolos en sentido distal en la circulación cerebral. Entre los factores de riesgo de que surjan complicaciones isquémicas están la escasa experiencia por parte del médico, aterosclerosis, vasoespasmo, deficiente gasto cardíaco, menor capacidad en el transporte de oxígeno, senectud y antecedente de migraña. El riesgo de complicaciones neurológicas varía, pero es de casi 4% en lo relativo al ataque isquémico transitorio y apoplejía, ictus, 1% de que quede una deficiencia permanente y menos de 0.1% de muerte. El medio de contraste iónico inyectado en los vasos cerebrales puede ser neurotóxico si transgrede la barrera hematoencefálica, ya sea por alguna enfermedad primaria o al inyectar un agente hiperosmolar. Los medios iónicos no son tolerados tan bien como los no iónicos, tal vez porque inducen cambios en los potenciales eléctricos de la membrana celular. Las personas con dolicoectasia del tronco basilar sufren a veces disfunción reversible del tallo encefálico y amnesia aguda breve durante la angiografía, al filtrarse con lentitud el medio de contraste y por la exposición duradera del encéfalo. En raras ocasiones y quizá por inyectar a gran presión el medio de contraste, se rompe un aneurisma intracraneal durante su aplicación y origina hemorragia subaracnoidea. Angiografía espinal. Puede estar indicada para valorar malformaciones vasculares y tumores e identificar la arteria espinal de Adamkiewicz, capítulo 434, antes de la reparación de un aneurisma aórtico. El procedimiento es largo y obliga a utilizar volúmenes relativamente grandes de medio de contraste. La cifra de complicaciones graves que comprenden paraparesia, visión borrosa, subjetiva, y alteraciones del habla se acerca a 2%. En esta situación se han obtenido buenos resultados con la angiografía por resonancia intensificada por gadolinio y angiografía por tomografía utilizando contraste yodado, la cual es una técnica prometedora que quizás sustituya a la angiografía espinal diagnóstica en algunas situaciones. Neuroradiología intervencionista. Los procedimientos en esta área, que están avanzando rápidamente, han terminado por constituir nuevas opciones terapéuticas para sujetos con problemas neurovasculares difíciles de resolver. Entre las técnicas disponibles están la terapia con espiral, coil, desprendible en el caso de aneurismas, la embolización de malformaciones arteriovenosas con partículas o líquidos adherentes, sistemas de extracción con endoprótesis para embolectomía, la angioplastía con globo, la colocación de endoprótesis en estenosis arteriales o vasoespasmos, la embolización transarterial o transvenosa de fístulas arteriovenosas durales, la oclusión de fístulas entre la carótida y el seno cavernoso y la arteria vertebral por medio de globo, el tratamiento endovascular de las malformaciones de la vena de Galeno, la embolización preoperatoria de tumores y la trombólisis de trombosis arterial o venosa aguda. Muchos de estos trastornos conllevan un alto peligro de hemorragia cerebral, apoplejía o muerte. Las tasas más altas de complicaciones se detectan con los tratamientos planeados para combatir enfermedades de máximo riesgo. El desarrollo de la espiral removible electrolítica ha disminuido las cifras en cuestión y ha abierto nuevas posibilidades en el tratamiento de los aneurismas cerebrales.
En 2 estudios aleatorizados se detectó una disminución de la morbilidad y de la mortalidad anual entre las personas tratadas de un aneurisma por medio de espirales removibles, en comparación con la colocación de clips neuroquirúrgicos. Queda por dilucidar la utilidad de las espirales en comparación con las opciones quirúrgicas, pero en muchos centros se ha vuelto una técnica habitual la colocación de ellas en casos de aneurismas. Por último, estudios recientes de sistemas para recuperación de endoprótesis usados para retirar émbolos mostraron mejores resultados clínicos en pacientes con oclusiones de vasos grandes y signos de accidente vascular cerebral. Capítulo 400.